buenas tardes. Bienvenidos un jueves más al show del cabaret. Hoy es 4 de septiembre 2025. Se nos está yendo como agua entre los dedos el año. Ya estamos en el noveno mes, inaugurando el cabaret en el noveno mes del año 2025, que se ha ido rapidísimo. Y mire, le agradezco que ya estén por ahí en sintonía y que han tenido la paciencia de esperar el inicio del programa. Estoy acá apurando a mi staff, pero estamos ya en eso. Y le agradezco mucho que hoy esté aquí conmigo porque vamos a analizar, básicamente, acompáñeme, porque quiero analizar en términos generales el contexto, el entorno y el gigantismo, ¿no? El gigantismo del tercer informe de gobierno de Esteban Villegas, porque ¿qué cree usted? Ahora sí, ya vienen los mejores 3 años para Durango. El primer año fue el año del éxito de Durango, ¿no? El segundo fue el año 2024, el mejor año para Durango. Bueno, hoy estamos en el 2025, en donde vamos a renacer y viene lo mejor en los próximos 3 años. Quédese conmigo porque vamos a analizar todo el contexto y vamos a analizar también algunos rubros de carácter nacional que impactan también aquí en Durango. Esto es el cabaret. Bienvenidos y comenzamos. Con ustedes, queridos amigos, y mire, para darle agilidad al programa el día de hoy, usted sabe que yo tengo una costumbre de comenzar con el análisis de la coyuntura nacional a partir de las notas que generan nuestros principales moneros a nivel nacional y a nivel local. Y hoy quiero comenzar con Monero Rapé y quiero poner en sus pantallas, espero que resuelvan acá los problemas de transmisión que tengo enfrente mis compañeros, pero quiero poner en pantalla a Monero Rapé con un cartón que está ejemplificando lo que fue la visita de Marco Rubio y el desánimo total que concitó y en lo que cayó la oposición, porque les dieron o los callaron, por decirlo de una manera sencilla, porque si usted, le recomiendo mucho que pueda apreciar la reunión que hubo, el intercambio que hubo en vivo entre el canciller mexicano y Marco Rubio de la Fuente. Interesantísimo, se vertieron varios conceptos, pero lo más importante es que se concretó un acuerdo de cooperación bilateral y que independientemente del entorno que se generó alrededor previo a la visita y con Donald Trump atizando también en los medios de comunicación y a través de sus cuentas de redes sociales una estrategia de contraataque y de golpeteo a México, como ya es su costumbre, pues Marco Rubio vino en un plan en donde tranquilo, decente, en donde hasta la embajada, Ronald Johnson, acallaron todas las voces disidentes o trágicas en torno al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice el cartón de Monero Rapé? Dice Marco Rubio: no hay otro gobierno en el mundo que esté cooperando más en contra de la criminalidad que el gobierno de México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hay que entender y matizar esto que está declarando Marco Rubio, porque pues se vienen abajo todas estas pancartas con las que atizaron, insisto, todos estos momentos previos, el contexto y el entorno de Claudia Sheinbaum. Arresten a AMLO, SOS, vengan a rescatarnos, invadan el país, narcopresidenta, narcoterrorismo, narcomorena, narcopacto, bueno, todo eso. Y debo yo subrayar básicamente que se quedaron sin argumentos todos en la oposición, después de que desplegaron una estrategia golpista, hay que decirlo, al tratar de generar un ambiente hostil, francamente, contra Claudia Sheinbaum. No debemos olvidar el teatro de Alito Moreno. Alito Moreno hizo un teatro en el Senado y hasta fue y solicitó casi el asilo político a Estados Unidos, se pidió entrevistas en los principales periódicos norteamericanos, y Lili Telles, no lo olvide, que salió en Fox News también, en uno de los periódicos afines al ultraconservadurismo norteamericano, en donde Lili Telles expresaba que necesitaba la invasión o que pedía la invasión a nuestro país de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Otro que no podemos quitar de la plana es Salinas Pliego abriéndose a ser candidato, ¿no?
a decir que López Obrador lo había traicionado y a ponerle alfombra roja al embajador Ronald Johnson al financiar las comidas y las bienvenidas con la ultraderecha mexicana. Tampoco debe pasar desapercibido la intentona para generar este clima hostil en torno a los medios de comunicación. Usted ha visto cómo un día sí y otro también atizan y se ponen la bandera del entreguismo, y desde la perspectiva nacionalista, pues claro que dejan mucho que desear, y afortunadamente son poco creíbles ya en este momento la oposición y los medios de comunicación opositores. El siguiente cartón que quiero que ustedes analicen es, obviamente, ventanear a Lili Téllez, y este cartón es de Waldo Matus y lo titula Doctrina Monroe, la esperanza de la derecha. Y la doctrina Monroe no es otra cosa más que este sentimiento pro-yanqui. Usted sabe que los norteamericanos incluso se sienten hasta tocados por Dios, tienen un mandato divino según ellos, los padres fundadores, y la doctrina Monroe fue instituida una vez que lograron, a través de medidas extraterritoriales, colonialistas, expulsar a los franceses, quitarle los territorios a los ingleses, invadir México. Pues bueno, el presidente norteamericano que dictó que América era para los americanos. De ahí se han basado para hacerle la guerra a España y quitarle la Florida, quitarle Cuba, y así sucesivamente. Entonces, esta visión imperialista de este lado del charco fue aprovechada una vez que las potencias colonialistas europeas cayeron a principios del siglo XIX, a principios del siglo X, finales del siglo XVIII. Ese es el cartón de Waldo Matus. Y ahí usted puede ver a Lili Téllez enfundada en el traje desastre yanqui. La que sigue es de Monero Hernández, no podía fallar el día de hoy también, de Lili Téllez. Y lo titula Monero Hernández, Así no se puede, ¿no? Nomás le faltó ahí a Monero Hernández decir, así no hanlo, ¿no? Dice, hemos llegado a un nivel de cooperación histórico, subtitulando ahí a Marco Rubio, y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué no ve Fox News? Haciendo alusión a lo que ella fue precisamente a solicitar a Estados Unidos con la pena de representar a un grupo de mexicanos que están, desde mi perspectiva histórica, siendo los Miramar 2.0, aquel grupo de conservadores que cuando la guerra de reforma fueron a pedir la invasión francesa a Europa y traer a un emperador como Maximiliano. Se lo dejo ahí. Y mire, en este contexto quiero recomendarle, porque en las pláticas de connotados internacionalistas que han estado en paneles a nivel nacional, un libro del Colegio de México, de un internacionalista mexicano, que quiero que lo ponga mi equipo en la pantalla. Perfecto, gracias. Este libro de un gran internacionalista que se llama Mario Ojeda, búsquelo, se lo recomiendo mucho y ahí le va a aparecer en sus pantallas. Alcances y límites de la política exterior en México, está editado en el Colegio de México. Es un libro que por ahí se publicó en el 85, 87 y ha sido reeditado varias veces, incluso aumentado. ¿Y qué dice el libro de Mario Ojeda? Dice, este libro hace un análisis general, me gustaría que si puede, Máster, expandirlo. Habla de estos alcances y límites de la política exterior en México, analiza estas particularidades a partir de los principios que han regido nuestro país cuando ya se logró hacer independiente y que perdimos el 50% de nuestro territorio. Estamos hablando de los principios que han regido esta relación y, ¿por qué no?, las restricciones históricas que hemos ido pasando a lo largo de los siglos y la historia de nuestra vecindad con Estados Unidos. Ojeda explora en este libro, y se lo recomiendo mucho, cómo factores internos y externos han moldeado la diplomacia del país, internos desde Estados Unidos, pero también desde México. Ahorita estamos viendo una reacción, una contrarreacción en México que está tratando de boicotear un gobierno legítimamente ganando las elecciones a partir de López Obrador. Y esto ha sucedido a lo largo de los siglos y la historia de nuestro país a partir de que, entre comillas, somos independientes. Aquí hay que destacar, y en este libro destaca la tensión entre los ideales de soberanía, que de eso se habló mucho entre Marco Rubio y entre De la Fuente, pero también entre Claudia Sheinbaum y Marco Rubio,
soberanía y autodeterminación y la realidad de interdependencia, que hay que subrayarla. A estas alturas del siglo XXI, en la historia geopolítica de México y de Estados Unidos, con nuestra vecindad de 3.200 kilómetros, poco más, de frontera, tenemos que entender que a pesar de que hay una doctrina Monroe y el destino manifiesto de Estados Unidos, de que hay una asimetría entre nuestro país y México por ser una potencia imperialista, digo, nosotros no tendríamos la manera de impedir que nos invadieran por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, simplemente porque no tenemos ni la capacidad armamentística ni la tecnología para hacer eso. Sin embargo, hemos podido a través de la política y de la interdependencia y la cooperación, históricamente a veces más, a veces menos, como hoy, con más tensiones, y hemos podido vencer esa asimetría entre México y Estados Unidos. Este libro enfatiza esta interdependencia que tenemos mutua en asuntos cruciales: migración, comercio, y hay que ponerle cascabel al gato: narcotráfico. Y hoy estamos reeditando una confrontación, entre comillas, una interdependencia más que en el siglo XXI nos está generando conflictos y tensiones con un presidente que en este contexto es un presidente norteamericano que, como en otras épocas, también le jugó rudo a nuestro país. De este lado, nada más para cerrar esta recomendación que le hago de este libro, le recuerdo de nuestra gran doctrina Estrada y de nuestra política internacional que desde mi perspectiva se está retomando esa buena lid que hemos tenido como país en nuestra política exterior. La doctrina Estrada, a través de Genaro Estrada, nuestro gran canciller, que logró, a través de una política de no intervención, de libre determinación, que además, déjeme decirle que esta doctrina parte de la doctrina Carranza, porque fue Carranza, a partir del 17, cuando se genera nuestra Constitución, que comienza a generar un discurso de no agresión para evitar ser invadidos por los norteamericanos. Digo, amén de que Carranza permitió que entraran a buscar en la expedición punitiva a Francisco Villa, el general Pershing, ahí en Chihuahua, pero a partir de ahí la doctrina Carranza luego devino en la doctrina Estrada por Genaro Estrada, y eso hay que aplaudirlo. Bueno, estamos retomando ese camino y eso lo celebro. En este contexto, le recomiendo este gran libro, búsquelo, Mario Ojeda, que vale la pena que lo tenga incluso como parte de su biblioteca privada, porque está retomando estos conceptos que hemos venido labrando a partir del siglo XX, mitad del siglo XX, finales del siglo XX, con el Tratado de Libre Comercio, que se dio otra connotación más importante en términos comerciales con el bloque entre Canadá, México y Estados Unidos, pero ahora de una manera más compleja, porque el presidente Trump está prácticamente forzando a romper esos tratados o esos acuerdos trilaterales, o el acuerdo trilateral que teníamos, como se concibió a finales de los 90. Pero en ese contexto ese libro se lo recomiendo. Y mire, ahorita que estoy haciendo una rememoria de lo que es el sexenio de Salinas, lo que es el sexenio de La Madrid, cuando se dio este viraje de estar más cerca de Estados Unidos y más alejados de Latinoamérica, hay que decirlo, voy a poner sobre la mesa una lámina y esta gráfica que quiero que ponga mi equipo, que es de una entrevista que le recomiendo a usted buscarla. Es una entrevista que hizo Vicente Fox. No tiene desperdicio. Lo hizo en el podcast que se llama Dimes y Billetes de Morris Dick. Y este podcast se hizo por ahí el día 25 de agosto. Búsquelo en YouTube. Ahí va a aparecer en su pantalla y le pido a mi equipo que lo ponga ahí desplegado. Esta imagen, búsquela, es una gran entrevista. Y lo que yo le haría, lo que yo preguntaría ahorita es, ¿por qué hasta ahora, Vicente? Porque Fox terminó por reconocer, y hay que destacar esto, que fue un error mantener congelado el salario mínimo en México, y él, siendo presidente con todo el poder del voto democrático que lo hizo sacar al PRI de los pinos, con la consigna que llegó, no fue capaz de hacer un cambio estructural de la magnitud que hoy se arrepiente no haber hecho y que celebra que López Obrador lo haya hecho, porque está acercando o paliando la desigualdad que hay en nuestro país. Fox en esta entrevista dice que no se animó a romper esa política de congelamiento de los salarios en favor del bloque empresarial. Y los empresarios
Los empresarios son los que estaban hablándole al oído a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Ya con Peña Nieto rompieron, pero esta charla o este bloque empresarial, la élite empresarial que hizo este pacto para mantener congelados los salarios mínimos por más de 30 años, es lo que terminó por agrandar la desigualdad en México y déjeme decirle a usted, terminó por cansar a amplias capas sociales que le dieron el voto a López Obrador en el 2018. Y esto no es gratuito. Le invito a que escuche a Fox de viva voz en este pequeño clip que vale la pena recordar que hoy, porque hasta hoy Vicente se arrepiente de no haber hecho cambios estructurales que necesitaba México en su momento. Es lo único que le voy a reconocer a López Obrador y espero que la gente se entere que me están viendo es secreto, pero fue un gran acierto forzar los salarios mínimos para arriba. Yo me reuní cada mes con todo el conglomerado empresarial del país en Los Pinos, los invitaba yo a comer. Y siempre me estaban friegue y friegue, presidente, tiene usted que detener esta carrera de los salarios y los precios. La tiene que detener porque vamos a perder competitividad, porque vamos a perder nuestro potencial de exportación. Y pues escuché ese argumento una y otra vez, pero hoy digo que sonso fui por creerles, porque debí de haber tomado esta decisión, va el salario mínimo para arriba y tú a ver cómo le haces tu empresario, deja tu zona de confort, de tener salarios bajos para poder exportar y promueve la productividad dentro de tu empresa. Haz que cada obrero se vuelva más productivo, más eficiente, y entonces el salario mínimo no va a ser tu problema. Ese es pues lo que subsiste y lo que sí haría hoy es no escuchar tanto la voz del lado empresarial, sino tomar decisiones fuertes, apoyadas por economistas o por alguien que realmente soporte esa decisión, y sí lo haría yo hoy, empujar fuerte el salario mínimo para arriba. Por economistas, dice Vicente Fox, que se arrepiente. Bueno, yo le recuerdo a Fox que estaba rodeado de economistas, nada más que de economistas de una corriente solamente, y que no equilibraron la balanza. Uno de los errores garrafales que desde mi perspectiva, yo soy economista, es que por ahí estoy escuchando ecos, mi querido Daniel, ahí disculpe si se escucha feo, pero bueno, ahorita lo arreglamos. El tema central en tema económico no fue el tema de la apertura a rajatabla o brutal que se hizo, fue la falta de regulación. Pero esa falta de regulación fue porque fue un capitalismo de cuates. Se le dieron las empresas estatales a muchos amigos de Salinas y del régimen, y eso fue el problema. Y Fox no fue capaz de romper esa inercia. Yo nada más cierro este bloque para ir a una pausa, haciéndole una pregunta a Fox, la dejo en el aire. ¿Será que Fox quiere recuperar su pensión y que hoy ya cambió de opinión con respecto a la 4T y a el no haberse animado él con toda la fuerza política que llegó para hacer cambios estructurales como descongelar el salario mínimo? Esa pregunta la dejo en el aire. Yo le invito a que vayamos a una pausa rápidamente, no nos tardamos, regresamos, leo sus mensajes porque ya hay gente aquí preguntándome conectada y volvemos enseguida. ¿De verdad la caída de un capo significa el fin del narco? Ismael El Mayo Zambada, a sus 75 años, se declaró culpable en Nueva York de encabezar una empresa criminal y aceptó cadena perpetua, además de un decomiso récord de $15,000 millones, incluso más que el Chapo. El golpe es histórico, pero la pregunta es inevitable. ¿Funciona la Kingpin Strategy? Durante décadas,
La idea de descabezar cárteles ha provocado lo contrario: fragmentación, violencia y nuevas facciones. El Mayo se va, pero los chapitos, las redes financieras y las células en Sinaloa siguen activas. Lo que parece un triunfo podría ser apenas el inicio de otra guerra, o en el mejor de los casos, una reconfiguración del crimen organizado en México y Estados Unidos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Gracias por continuar, queridos amigos. Acaba de ver una de las cápsulas que recientemente publiqué en un medio de comunicación nacional dependiente del Heraldo de México que se llama Horus Media, y hice una colaboración analizando el contexto de la Kingpin Strategy, o la estrategia de quitar al líder, quitar al rey, en este caso, ¿no? El descabezar a los cárteles de la droga. Lo único que está generando, digo, no espere que se acabe el narcotráfico, no espere que se acabe la corrupción. Desde mi perspectiva, lo único que se genera es una reconfiguración, y desde otra perspectiva analítica, un restablecimiento de otros acuerdos y equilibrios. ¿Por qué? Porque la demanda de droga, 15% de la población estadounidense es demandante de drogas duras. Pero mire, voy a hacerles brevemente y agradecerles personalmente a Uciel, un abrazo, a Natalia, a José Domingo Baena. Nuevamente, Domingo, un abrazo y mi reconocimiento porque te uniste al club de los maratonistas. Y cumplió mi querido Domingo Baena el maratón de la Ciudad de México. Espero que se esté recuperando bien y que todo marche sin lesiones y tranquilamente. Víctor Fernández lo está viendo, presente. Profe, muy buenas tardes. Gracias, mi querido Vic. Etel Díaz, Etel, muchas gracias, que ahí nos hemos saludado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias. Dice, buenas tardes, estimado maestro, gigante, pero las inundaciones de anoche y de antier. Durísimo. Yo pasé de milagro por el Boulevard San Ignacio, lo que es el Factor, por toda esa zona, y ahí lamentablemente muchos autos varados. Esto te habla de la capacidad limitada que tenemos en infraestructura, o más bien cómo ha crecido la ciudad, que eventualmente el agua, cuando cae en estas dimensiones y en estas cantidades y con esta velocidad, pues busca su cauce original y mira lo que sucede. Pero ahí estar pendiente, ojalá que esto nos sirva, porque al final de cuentas la planeación urbana tiene mucho que ver para evitar este tipo de inundaciones. Y yo, cada vez que tengo oportunidad de analizar otras ciudades que incluso que tienen ríos en medio de su ciudad, no me explico de pronto cómo ante grandes inundaciones de estas magnitudes nunca tienen problemas. Ante las grandes lluvias nunca han tenido problemas de inundación como los tiene una ciudad como Durango, que es pequeña, pero que a la hora de recibir grandes cantidades de agua padece. Montserrat Rivas, Montse Rivas, gracias. Aún persiste el dogma de que aumentar los sueldos genera inflación. Es un tema de la orientación económica, Montserrat. Los economistas neoclásicos consideran que los salarios y los precios deben ser flexibles. Y claro, en detrimento del trabajador. Implica que un empresario, cuando se encarece un insumo o que hay condiciones adversas en la economía, que comienza a tener pocas ventas, lo que el empresario hace es correr personal o bajarle el sueldo a los trabajadores. Esa es la visión neoclásica. Y la visión keynesiana de la economía es una visión más reguladora, que tiene que ver con, a ver, espérate, no hay salarios ni precios flexibles. No, la solución no es correr trabajadores, es lo que dijo Fox ahí: ¿cómo te haces más competitivo? ¿Cómo enfrentas esas adversidades desde el punto de vista de la organización empresarial? No desde perjudicar al trabajador en sus salarios, en sus prestaciones, ¿no? Pero muy buena pregunta, Montse, y comentario. Mi querido Rolando Coronado, un abrazo, mi Rolis. Ahí estamos dando guerra. Un abrazo donde estés. Teresa Galindo, Tere. Qué bueno que hay un medio de comunicación donde se dice la verdad. Gracias, Tere. Pues de eso se trata. Héctor Salvador Rocha Flores lo está viendo. Gracias, doctor. Un abrazo desde aquí. María Carmen Reyes, Mari Carmen, buenas tardes. Leo, ¿qué le digo en lo local? Yo pensé que con el aispurazo a los duranguenses se nos iba a quitar lo ingenuo, pero no. Seguimos dejándonos envolver en nubes de humo que no nos deja ver que no es un gigante el que están haciendo, sino una peligrosa nube de nieve o bola de nieve. Ojalá me equivoque, le deseo con todo el alma por el bien de Durango. En lo nacional el PRIAN anda como el león, desesperado cuando ve
que la presa se le va de sus garras. Espero que con los buenos resultados que nuestra presidenta, con la visita de Marco Rubio, tanto Alejandro Moreno, Lili Téllez y seguidores entiendan que nada les está funcionando, que tenemos mucha presidenta. Gracias. Rodrigo Jorge Silverio, regidor, perdón, Rodrigo no, que mira, estoy fallando, mi querido Jorge Silverio Álvarez, un abrazo. Luego a ver cuándo te dejas caer aquí el cabaret para seguir charlando y debatiendo este entorno. Luego nos echamos el grito. Bueno, quiero continuar, miren, justamente quiero entrar al asunto que tiene que ver con el contexto y el entorno que hay alrededor de este informe tipo Toy Story, ¿no? De caricatura, ¿no? Y no de Disney ni de Pixar. Estamos hablando de la versión Toy Story, pero de rancho, de los pobres, ¿no? Un informe que en el contexto, la verdad es que deja mucho que desear. Y básicamente quiero iniciar con un video que comenzó y empezó a circular desde el jueves, viernes de la semana pasada, porque usted sabe que el propio Esteban se ha metido en camisa de 11 varas por su propaganda, por querer imponer una narrativa de gigantismo, de ser un grandioso despertar o renacer de Durango, y ha cometido traspiés de querer lucirse como artista cuando ni siquiera como gobernador ha dado la talla. Bueno, quiero compartirle un videoclip que hizo el Deforma, que dirige mi querido amigo Federico Arreola, economista del TEC de Monterrey, y que ha generado debate el criticar al gobernador Esteban Villegas por participar cantando con los horóscopos de Durango. El tono del clip, y ahí escucho eco, mi querido máster, el tono del clip, aunque satírico, apunta a la percepción de que tales actividades desvían la atención de los desafíos urgentes del Estado, como la inseguridad y la falta de empleo. Ahí están las encuestas. Los dos primeros problemas, 7 de cada 10 duranguenses, empleo, primero inseguridad y luego desempleo. Temas recurrentes en esta discusión pública. Bueno, le invito a que vea este video que hacen sorna política del gobernador por sus afanes artísticos. Mientras los influencers abandonan el sueño de ser cantantes para dedicarse al boxeo, los políticos mexicanos quieren ocupar el lugar que José José y Juan Gabriel dejaron vacío. Este es el caso de Esteban Villegas, gobernador de Durango, que lleva más de 20 años cantando, y que gracias a que los horóscopos de Durango lo invitaron a cantar en su 50º aniversario, pudo cantar ante 20,000 personas. Esteban Villegas demostró que además de gobernar, sabe portar el traje de mariachi. Testigos afirman que el momento se sintió como la mezcla perfecta entre un mitin y un karaoke en cantina. Fuentes brotantes reportan que el mandatario ya planea su primer álbum con el título Gobernando con Banda, que incluirá éxitos como No rompas más mi plaza principal y Durango no llora, factura. Mientras tanto, los durangueses ya debaten si mejor invertir en un palenque en lugar de obra pública para que Esteban Villegas no tenga que irse de nuevo a la Arena Ciudad de México a cantar con los horóscopos. El gobernador de Durango se posiciona ya como la nueva promesa grupera que México no pidió. Pues ahí tiene usted el tono del clip. Lo están retomando a nivel nacional, medios, como retomó también La Estaca y Videgaray cuando le cantó las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y le cantó a las madres de Durango. Digo, yo no tengo nada con tus afanes artísticos, ni contra el Lauro, ¿no? El dueto Miseria. No tengo nada contra ellos, pero el problema es que ni cantan ni gobiernan, y son la burla de todos. El hazmerreír. Estamos teniendo clics desde que salieron con El Gordo y la Flaca, desde que salió con Adela Micha, y eso es una pena, que Durango sea la burla y el hazmerreír del resto del país. Y luego, ¿por qué se pregunta por qué tan jodidos estamos los duranguenses, no? Eso es una vergüenza para mí. En este contexto, no podía dejar de lado a mi querido amigo Alfonso Canomá, a quien le mando un saludo y un homenaje, y le agradezco que sea un monero capaz de plasmar lo que todos querríamos decir, pero que no tenemos el talento que él tiene para hacerlo dibujando con un lápiz y colores. Primer cartón, titulado Propósito, ahí lo tiene usted. ¿Qué dice Esteban Villegas allí en el informe Toy Story versión pueblo? Seguiré protegiendo el empleo, la salud y el campo. Y en especial al exgobernador Aispuro, el que vació las arcas del Estado, que ahorita vamos a terminar y hablar sobre la deuda que ya tienen 17,000 millones de pesos.
Y ahí tiene, tercer informe, nace un gigante, Esteban Villegas, tercer año. No se desespere, ¿eh? Ya vienen los 3 mejores años de Durango. Otra vez. Y mire, siguiente cartón, también de mi querido amigo Alfonso Canoma, tercer informe de gobierno. Ahí lo tiene usted en pantalla. Ahí espero que mi máster lo ponga. Tercer informe de gobierno. Usted va a aparecer firmado por Canoma, una hoja en blanco. Y lo peor de todo es que una propaganda sistemática en medios de comunicación alegando que es un gigante y que vamos, y que estamos despertando y renaciendo hacia el futuro. Bueno, solo ellos se lo creen. Y miren, en este sentido, quiero cerrar este bloque haciendo un pequeño análisis sobre viene lo mejor para Durango. ¿Otra vez? ¿Dónde lo he escuchado antes? El tercer informe de gobierno deja un sabor amargo. Esteban Villegas Villarreal deja un sabor amargo otra vez. La promesa de un Durango mejor se desdibuja ante la persistente falta de empleo que sigue siendo una preocupación central para todas las familias duranguenses. Las supuestas nuevas inversiones no se materializan en empleos dignos, como dice él, y luego lo vocifera su secretario de Desarrollo Económico, Rosas Palafox, y su secretaria del Trabajo. Tampoco ha generado las inversiones extranjeras que tanto han pregonado de 3.700 millones de dólares o de 8.000 billones de dólares. Ellos mismos se han contradicho con esas cifras. A esto se suma una alarmante y creciente percepción de inseguridad, y déjeme decirle que en todo el estado hay gente que relativiza eso, pero en todo el estado ha crecido esa percepción de inseguridad que empaña el panorama de expectativas y genera mucha incertidumbre entre la población. Cierro con estas coplas: los charritos falaces, el Toy Story de los pobres. En Durango, la ilusión se viste de informe. Tercer acto de un drama que no tiene forma. Esteban nos promete un futuro radiante, mientras el desempleo sigue campante. Durango, mi tierra, despierta de ese sueño. Que la cruda verdad no te robe el ensueño de un futuro real, con trabajo y con paz, puras promesas. No con versos vacíos y un informe falaz. Ahí tiene usted unas coplas de los charritos falaces, el Toy Story de los pobres. Vamos a un corte, no se vaya, y regreso con el análisis puntual de las cifras para contestar o hacer desde el cabaret un contrainforme. Así son los priistas. Los priistas son expertos en ponerse de tapete cuando hay alguien que tiene más poder que ellos. Eso es lo que más lastima a Durango, porque como aquí es donde se concentra mucha esfera priista, Claro. pues todos están defendiendo a Alito. Y eso se los enseñó la vieja política del PRI de todo el siglo XX, de que ellos tenían que reconocer la autoridad y el liderazgo de una persona. Digo, el prismo todo es vertical. Todo baja desde arriba. Es una instrucción. Es una instrucción que no se debe de apelar porque pues hay una sumisión completa y las decisiones se toman de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba. Claro. Y es triste ver a jóvenes que están en el PRI en Durango, a personas del PRI de Durango. Oye, con una calidad, una formación que tú dices, veo gente que políticamente ha estado tan preparada, con tanta experiencia. Sí, que aporta cosas. Que aporta. Sí. Y que estén en medio de este debate hoy y aplastados por esta adjetivación que le estamos dando al PRI. No lo merecen todos, obviamente. Exacto. Pero esos son sus líderes. Sí, y sus líderes, ellos sí se los merecen. Sí, claro. ¿Verdad? Amigos, y mire, ahí está la semana pasada estuvo aquí en el estudio mi querido tocayo Leo Marcos. Él es un activista de Morena,
un capacitador del Centro de Formación Política de Morena y con mucho talante, ¿no? Hablando de... la semana pasada nos centramos en discutir el penoso incidente de Vandalito Moreno en el Senado y mire usted, bastante buenos comentarios. Pero mire, regreso aquí con sus saludos y gracias a Silverio, saludos, un abrazo, Silverio. Grisel Morales, gracias. Lo único que trajo de empresas el gobernador son las farmacias del ahorro. Y sí, y hay que ver, fíjese el tronadero de empresas locales, de farmacias locales. Yo le preguntaría a la asociación y al grupo de empresarios de farmacias locales qué piensa de esa situación. Y me voy un poco más allá. Desde mi perspectiva, poniéndole cascabel al gato, una de las razones fundamentales por las que no se deciden firmar el IMSS Bienestar tiene que ver también con la proveeduría de insumos y de productos farmacéuticos genéricos a través de estas empresas, que claro, son proveedoras del gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud, ¿no? Se lo dejo ahí, me hago responsable de esos comentarios. José Alfredo Mora Garibo, Morita, un abrazo también, gracias. Grisel dice, lo felicito por informar sobre la situación real en la que se encuentra nuestro estado. No, gracias Grisel, aquí estamos y la verdad, gracias por estar participando. La verdad, mucho del asunto de crítica lo tengo en función de lo que ustedes cuestionan también. Hagan de cuenta que esas preguntas creo que todos nos las hacemos en casa, en las reuniones que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos. Y no es posible que en la televisión nos revienten la pantalla diciéndonos que somos un estado que renace y que tenemos miles de empleos cuando es falso. Pero bueno, mire, vamos a retomar el tema y voy a basarme, le pido a mi equipo que ponga ahí una gráfica que tengo, si la puede expander solo para explicarla. Es precisamente a dos de los personajes clave que ayer estuvieron en la ceremonia esta del informe tipo Toy Story del tercer mundo. Esta información, esta gráfica, la tomo de Marcos Ortiz, un compañero comunicador que promovió ahí una intervención de David Payán, el secretario de Desarrollo Social de Durango, que como se ha tratado de apropiar de la presa Tunal 2 y de la potabilizadora y del programa Saludable para la Laguna, en donde el 100% de la inversión es federal, o sea, caravana con sombrero ajeno, pues no, David Payán toma las cifras de pobreza, de reducción de la pobreza que fueron anunciándose hace 15 días a través del INEGI con la metodología Coneval. Ahí tiene usted en la pantalla de su lado izquierdo la intervención de David Payán, y esto lo tomo de la era mediática de mi amigo Marcos Ortiz, a quien le mando un saludo. Y dice ahí Payán, distribución de uniformes escolares, sacaron de la pobreza a 121,000 duranguenses, 31,000 de la pobreza extrema y hay 61,000 con seguridad social. Lo atribuye a los uniformes escolares, a los desayunos, lo atribuye también a la tarjeta madre y a otras cosas. Quiero decirle a David Payán que es falso lo que está diciendo, porque los uniformes escolares no tienen nada que ver en el contexto actual de los resultados del informe de reducción de pobreza a nivel nacional, porque déjeme decirle que el informe es del 2022 al 2024, y si me permite, desde el 2018 al 2024, que precisamente nos permitió evaluar la política social a partir de López Obrador. Hasta el 2024, hoy estamos en 2025, entonces no puede atribuirlo a los uniformes escolares y mucho menos a la tarjeta madre. Pero mire, escúchelo, ahí quiero que lo escuchen el clip para que vea las cosas que dijo David Payán tratándose de apropiar de los logros federales de reducción de la pobreza. Contamos con la construcción de cuartos dormitorios para abatir el hacinamiento, baños, pisos firmes, losas y miles de hogares han sido dotados de boilers solares y tinacos por parte de nuestro gobernador. Nuevamente, la distribución de los uniformes escolares marcaron un antes y un después para fomentar y promover la igualdad entre nuestros niños. Con el gobierno de Esteban Villegas, la pobreza se combate de frente y de manera efectiva. Por eso, según datos del INEGI recientemente publicados, 121,000 duranguenses salieron de la pobreza, 35,000 de la pobreza extrema y 65,000 hoy tienen seguridad social que no tenían en el 2022. Esto habla
de que gracias a la política económica de atracción de inversiones de Esteban Villegas y a los... Cita al INEGI, cita la generación de empleo. Ahorita vamos a ver, Rosas Palafox hace lo mismo, pero le pediría a mi equipo la gráfica número 2. Ya la había comentado aquí con ustedes y en otras intervenciones que tengo a lo largo de la semana con Rafael Herrera Piedra y Rubén Cárdenas o con el propio Juan José Salas Mancinas. Esta gráfica, si la puede expandir mi equipo, ya la tiene ahí en pantalla, habla de la pobreza multidimensional, que estamos hablando de los 5 o 6 carencias sociales que en el país se redujeron del 2018 al 2024 y si somos más puntuales, también del 2022 al 2024. Entonces, es falso que sea por la tarjeta madre y es falso que sea por los uniformes y útiles escolares. Y simplemente se lo digo no con el afán de que todo esté mal, sino porque están tratándose de apropiar de un resultado de INEGI con metodología Coneval que han descalificado a nivel nacional y que aquí en Durango sí lo tratan de promocionar. Pues bueno, ¿qué pasó en Durango? Durango ocupa con 27.9% de su población en pobreza multidimensional, es decir, que tienen menos de una o dos carencias sociales, entendiendo estas como salud, acceso a la vivienda, vivienda con servicios, el tema de educación y alimentación básica e ingresos. Y Durango con 27.9% de población en pobreza, estamos hablando de 529,000 personas, medio millón, ocupa el lugar 15, por debajito de la media nacional. Si ustedes lo pueden apreciar, arriba en su pantalla pueden ver las principales entidades con pobreza. Estamos hablando que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Esos son los 5 estados que tienen más pobreza en el país. Es el sur rezagado. Y esta gráfica de lo que habla es precisamente de que los estados del sur se mantienen rezagados. Durango está en la media. Los estados con menos pobreza y que también fue reducida: Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Colima, por decir los 5 o 6 primeros. Básicamente es la reducción del salario, la ampliación del salario mínimo, las reformas que hubo laborales con el tema del outsourcing, la incorporación de las personas que ayudan en los hogares a que sean susceptibles de aseguranza y los programas del bienestar en hogares de escasos recursos, sobre todo en las personas de la tercera edad, ha sido crucial. El aumento del consumo ha hecho que estas familias con las becas, con el aumento del salario mínimo, tenga un mayor ingreso y pueda paliar las carencias sociales. Pero ahora vayamos a la pobreza extrema, que ahí Durango, del lugar 15 que tenía la pobreza multidimensional, vamos ahora a la pobreza extrema, y en la pobreza extrema pues escalamos 2 lugarcitos al lugar 13, y estamos hablando ahí, si le pido a mi máster que ponga la pantalla, estamos hablando que Durango aparece con 4.3% de población en pobreza extrema, y estamos hablando que son 82,000. Fíjense muy bien, de 529,000 que había en pobreza multidimensional, las extremas, es decir, la gente que tiene solo 2 carencias sociales, alcanza para cubrir 2 carencias sociales, son 82,000. Obviamente estamos hablando de la población eminentemente de la zona indígena del Mezquital, de la zona de Simón Bolívar, de la zona del oriente que colinda con Zacatecas y que tiene una connotación serrana e indígena, básicamente. Entonces, 4.3, estamos en el lugar 13 y en el lugar 15 en la multidimensional. Aquí lo que hay que destacar es que, si usted me permite hacer nada más una apreciación, aquí se comporta igual la pobreza extrema, los mismos estados con mayor pobreza multidimensional, que son los del sur, repiten, pero fíjese muy bien que aparece pobreza extrema en estados como San Luis Potosí, Chihuahua, Guanajuato, la Ciudad de México y Zacatecas, que en concreto Zacatecas y San Luis Potosí se comportan como Durango. Son estados no necesariamente indígenas, pero que tienen alta pobreza en esas zonas, que no es el grueso de la población de las entidades, pero se comporta muy similar. Pero aparece ahí la zona de Magdalena Contreras de la Ciudad de México, por citarle algún dato. En Chihuahua, Huachochi, Krill y la zona de la Sierra Tarahumara.
¿Sí me explico? Entonces, aquí sí hay diferencias en la pobreza extrema. Sin embargo, hay que decirlo, es un éxito total. 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza con los datos del INEGI. Y me apena mucho refutar a David Payán, que es el secretario de Desarrollo Social, que aduce que con la tarjeta madre, que con las útiles escolares se redujo la pobreza, cuando la pobreza de alta marginación en Durango no está en las zonas urbanas, está en las zonas indígenas. Dicho lo anterior, ahora escuchemos a Rosas Palafox, que es el secretario de Desarrollo Económico. Escuche un audio para que vea también cómo siguen con la mentira de citar al IMSS, citar al INEGI, sin presentar evidencia, porque son dichos, no presentan la evidencia. Escuchemos a Rosas Palafox. Estamos reconfigurando el mapa productivo del norte de México Escuchando el eco. a través de nuestras vocaciones mineras, agrícolas, ganaderas, industriales, de comercio. No, pero ahorita que yo hablaba, y de servicios. ya. Este renacer se siente en los mercados. Ahora sí vamos a la se 4, siente en 5, calle, 6, 7. en las mesas de nuestras familias. Pero más importante, este renacer se siente en el ahorro que tenemos para todos ellos y en la seguridad y estabilidad que les estamos brindando. Es por eso que este año Durango ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la creación de empleos permanentes. Esto según datos del Seguro Social. Y el segundo lugar en crecimiento en actividades económicas. Estos son datos oficiales del INEGI. Ahora cabe la pena mencionar que la mayoría de estos empleos fueron generados en las industrias de la transformación. ¿Esto qué significa? Que estamos generando oportunidades reales y una estabilidad para el futuro de nuestras familias. Ahora, de las 32 inversiones que anunciamos el año pasado, 28 de ellas ya están operando. Ya sea aquellas expansiones de empresas que siguieron confiando en el proyecto, que siguieron confiando en Durango, o las nuevas inversiones que encontraron a lo largo de nuestro estado en las diferentes regiones las características ideales para poner en marcha sus proyectos. Por eso reafirmamos, la estrategia estatal está funcionando. Nunca antes en la historia moderna de Durango, según cifras oficiales, había habido tanta gente con chamba y tantas oportunidades laborales para las y los duranguenses. Cumplimos. Cumplimos con la creación de oportunidades reales para todas y todos ustedes, para que encuentren estabilidad y prosperidad en su futuro. Estos logros fueron posibles gracias al trabajo interinstitucional entre los 3 niveles de gobierno, las instituciones educativas, los colegios de profesionistas y las y los empresarios. Porque todas y todos somos partícipes de la economía. Y si Durango está despertando como un gigante económico, es gracias a todas y todos ustedes. De esto y más les platicará mi amigo el secretario de Agricultura y Ganadería, Jesús López. Sí, me da mucha pena, igual como con David Payán, digo, es gente que parece decente, ¿no? Que habla bonito, pero la verdad actúan como súbditos. Si usted se fija, hablan y dicen, se presentan en programas de televisión y promueven y dicen y citan al IMSS, citan al INEGI, pero no presentan ninguna evidencia. No sé si se fijó que no presentaron absolutamente ninguna evidencia los dos, solo fue de dichos. Bueno, le voy a presentar una gráfica para comenzar a contestarle, porque él habla de estabilidad y de primeros lugares en la generación de empleos. Esta gráfica la presenté después de que el mismo Rosas Palafox estuvo en Canal 10 el sábado pasado, diciendo que la tasa de desocupación o desempleo era signo de estabilidad laboral. Desde mi perspectiva es, como dijo una vez Clinton, es la economía, estúpido, ¿no? No es estabilidad laboral, es estancamiento y nula generación de empleos formales en los últimos 9 años. Si usted analiza la gráfica que está en sus pantallas, la parte superior que es verde, haga un recuadro en rojo y a partir del año 2016, Durango se estancó en el IMSS con 234,000 empleos y es 2024 y está en 257,000. Y esos 257,000 vienen desde el año 2021, que fueron 254,
y subimos 3,000 empleos del año 2021 al 2022. Ese fue el último año que generamos empleos nuevos, que usted los puede ver abajo en la gráfica del empleo acumulado, que puede ver un número 3 que está circulado. Es el último dato que tenemos de empleos generados, al menos en los últimos años, y estamos estancados en 257,000, y si me permiten, una franja de 234, 257,000 los últimos 9 años. Es decir, el empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores permanentes y eventuales, están estancados. ¿Sabe cuántos empleos necesita Durango cada mes? 1,200 nuevos. Y cada año, 16,000, de 16,000 a 18,000 empleos. Si usted se fija, no hemos generado más que en promedio, en los últimos 9 años, si acaso, 1,500, 2,000 empleos. Entonces, ¿dónde está el primer lugar en la generación de empleos nuevos? Yo le llamo a esto eufemismo o ineptitud. Registros en el IMSS, además, debo decirle que es el 30% del mercado laboral, porque hay el 50% de la población económicamente activa está en la informalidad. Y el último dato fue de 51.2%. Ahí yo le estoy consignando que es 46.9%. Bueno, esta semana el INEGI presentó el dato de la informalidad laboral en Durango y es de 51.6%. Luego hay una tasa, no es la de desocupación, sino la de condiciones críticas de desocupación, que es de 23%. De ese tamaño es la inestabilidad laboral que él vende como estable y como un estado generador de empleos. Segunda gráfica, dice que hay estrategia que está funcionando para que Durango renazca como el gigante del futuro. Bueno, aquí también muestra esa tasa de desocupación y yo le muestro que en el último año, lo que va de enero a julio 2025, fíjese muy bien cómo el año 2024, tan solo de noviembre a diciembre, perdimos 4,056 empleos. Y en el 2023 habíamos perdido la misma cantidad en esa misma fecha. No sé si se acuerda que Carhartt cerró. Carhartt, Leoni. Estamos hablando de empresas que de pronto hubo paros técnicos y entre noviembre y diciembre, tanto de 2023 como de 2024, hubo empleos o despidos masivos del orden de 4,500 a 5,000 empleos. Bueno, de tal suerte que el año 2024 terminamos en promedio en el año con 40 empleos formales generados. El 2024, 40 empleos durante el año. Luego empezamos con el crecimiento de enero 2025 con 993 empleos, febrero a 2,780, casi 1,200 empleos más. Luego en marzo 3,558 y vamos en amarillo creciendo a abril a 5,227. Ese es el crecimiento que llevábamos de enero a abril. Pero ¿qué pasa de abril a mayo? Se desploma la generación de empleo y de 5,224 caímos a 2,240. Es decir, perdimos 2,987 empleos en mayo nada más, casi 3,000. Y si me permite, de lo que es de mayo a junio, y lo que es junio, que fueron 2,240, subimos a julio a 2,495. A junio, perdón, de mayo a junio. Y llegamos a la cifra de julio de 1,589. Es decir, en julio perdimos 906 empleos. Si usted suma los 3,000 y los 900 empleos perdidos entre mayo y junio y julio, estamos hablando que básicamente en este semestre hemos perdido casi 6,000 empleos. Nada más, le recuerdo. Entonces, ¿dónde está la evidencia que ellos son el tercer lugar en la generación de empleo? Mito número 2. Gráfica número 3, vamos a las inversiones extranjeras directas, que ellos dicen que están en el tercer lugar nacional. Incluso se dio el lujo, Esteban, de decir que estaban encima de Nuevo León. O sea, de risa, de pena ajena. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa, ellos estuvieron diciendo repetidamente que fueron 3,700 millones de dólares. Para el tercer informe ya lo bajaron a 8,000 millones de dólares. Le voy a decir que ahí usted ve una gráfica en la pantalla y la línea en negro, que es la línea oscura que aparece en sus pantallas, es la inversión extranjera total. Pues vea cómo viene del 2024 y 2025, se desploma a cero. La total,
porque la inversión extranjera de la línea amarilla, que son reinversión de utilidades de las empresas, más la suma de las cuentas entre compañías, que es la línea azul, son las que sumaron, porque si usted ve la línea roja, que se refiere a nuevas inversiones, es solo la línea roja. La línea roja está en cero desde el primer trimestre del 2023. Desde el primer trimestre del 2023 está en cero hasta el primer trimestre del 2025. Y solamente en el cuarto trimestre del 2023 hubo 39 millones de dólares de inversiones nuevas. Pero ese es el cuarto trimestre del 2023. Es decir, de 9 trimestres consecutivos, solo en uno hubo una inversión y fue de 39 millones en 2023. Yo le puedo decir que, ahora remítase al recuadro, no sé si el máster pueda acercar la pantalla, si no, visualice el cuadro que tengo en la parte superior derecha y ahí usted analice el trimestre 1, 2, 3, 4 y primero 2025, que no hay nuevas inversiones. Las nuevas inversiones están en ceros en todo el 2024 y solamente hay cuentas entre compañías y reinversión de utilidades, de tal suerte que en el cuarto trimestre 2024 cerramos con 230.2 millones de dólares, pero 112 millones son de cuentas entre empresas y reinversiones de 118.2. ¿De dónde sacan nuevas inversiones? Luego, lo dramático es el primer trimestre 2025. Este año, de enero a marzo, una salida de inversiones de cuentas entre compañías de menos 17.7 y una reinversión de 3.8 que hace en total una pérdida o desinversión de menos 13.9 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando entonces? De que estamos superando a Nuevo León. Y yo le estoy mostrando datos y cifras del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que coordina la Secretaría de Economía, que las empresas están obligadas a registrar el capital que amplían en sus empresas para reinvertirlo o generar una reinversión en el país o recibir una inversión nueva. De este tamaño son las mentiras que nos están contando porque no muestran ninguna evidencia, solamente dichos y propaganda, eso sí, multiplicada por 1000 en medios de comunicación y en anuncios y spots de radio, televisión y hasta en YouTube y en redes sociales. Yo nada más le recuerdo que aquí nos persigue el cierre de Carhartt, Leoni en paro técnico, las empresas chinas no se instalaron, la industria de arneses en operación parcial por el tema de los aranceles de Trump y el tema de la desinversión de menos 13.9 tiene que ver con la salida de Iberdrola de México. Iberdrola, que es generación de energía eléctrica, tenía inversiones en Durango, en Torreón, en Gómez, en Lerdo y salió del país, menos 13.9 millones de dólares. Dicho lo anterior, también Rosas Palafox mencionó ahí, quiero aprovechar esto, una nota del Siglo de Durango del día de hoy. Vaya al Siglo de Durango y revísela, y ahí está en sus pantallas. Con esto quiero cerrar el programa el día de hoy, porque Rosas Palafox dice que han hecho ahorros en favor de los duranguenses porque está renaciendo un gigante. Bueno, en 8 columnas dice: crece deuda pública con Esteban Villegas. A corto plazo, hasta junio del 2025, que esto lo acaban de reportar hace 2-3 días, la Cámara de Diputados con datos de la Secretaría de Hacienda, hasta junio 2025 está compuesta por 30 créditos bancarios, la deuda a corto plazo de Durango. ¿Y qué dice la nota del Siglo? Dice: con base en reportes oficiales publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, la deuda pública total de Durango es de 17.206 millones de pesos. Le voy a hacer un recuerdo. Aispuro dejó 6.500 millones de pesos de deuda a Herrera. Herrera Caldera le dejó de herencia a Aispuro 6.500 millones de pesos. Aispuro nunca pagó ni renegoció deuda. Le dejó 8.500 millones de deuda y refinanciamiento a Esteban. Y Esteban, de 8.500, la lleva en 17.206 millones de pesos, la deuda total. En estos primeros 3 años, la deuda pública actual, a largo plazo, porque la deuda se compone de corto y largo plazo, solo la de largo plazo es 17.85% superior a la del gobierno de Aispuro en el mismo periodo en 2015. Y la deuda pública a corto plazo actual es superior en 111% a la deuda que tenía a corto plazo Aispuro.
La deuda pública a largo plazo, solo la de largo plazo, al mes de junio es por casi 10,000 millones de pesos. Estamos hablando de 9,527 millones, 191,000 pesos. Y esta deuda pública a largo plazo son 9 créditos bancarios. Qué peligroso, porque no es créditos en Banobras o en Nacional Financiera o en Bancomext, que son instituciones de banca de tercer piso que financian inversiones de los gobiernos y que obviamente las tasas son más amigables. No hay obra pública por eso. Banobras no está financiando nada de obra pública. Bueno, está con bancos comerciales. Y si tenemos una política económica del Banco de México, que a partir de la pandemia las tasas de interés estuvieron arriba del 11%, usted sabe la cantidad de intereses que estamos pagando por esta deuda en instituciones bancarias. Bueno, siguiente lámina, que esto para mí es una mofa que hago gratis para un poco reírme de la situación, porque ahí en el video yo traspongo ahí que dice, aquí se la pelan, soy el patrón, ¿no? Haciendo alusión a aquel video que hizo lamentable en Indeo, en la zona de San Bernardo en junio. Vienen los mejores 3 años para Durango, dice Esteban, ¿no? La deuda a corto plazo, ya le dije la deuda a largo plazo que casi son 10,000 millones, la deuda a corto plazo son 7,679 millones de pesos. 10,000 más 7,000 ya son 17,000 millones, que eso es la deuda total. Esta deuda a corto plazo, estos 7,000 millones, son 30 créditos bancarios a Accendo Banco, a HSBC, a Lumo Financiera, a Scotiabank, a Bansi S.A., Scotiabank Inverlat, Microcredit S.A., la SAPI, una Sofom, ENR, Banco Azteca, Banco Multiva, Banco Santander y Banco Mercantil del Norte, o sea, Banorte. De tal suerte que la deuda pública total del Estado, sumando los 10,000 millones de largo plazo y los 7,000 millones de corto plazo, suman 17,206 billones de pesos a junio 2025. Es una deuda que es mucho más que los 6,500 millones que heredó Aispuro a Herrera Caldera y que son mucho más del doble que lo que heredó Esteban de Aispuro, que fueron 8,500. Los 6,500 de Herrera Caldera más 2,000 millones más. De ese tamaño está la irresponsabilidad porque, ya con esto cierro para no desesperarlo más, cuando usted adquiere una deuda y cuando se recomienda adquirir deuda es sobre todo deudas que son a largo plazo, que son bienes muebles e inmuebles, como una hipoteca, como un coche, como los bienes o enseres domésticos de mayor valor que se sacan a crédito en algunas empresas o en algunas tiendas. Bueno, eso tradúzcalo a un gobierno. La deuda pública se debe de privilegiar para la construcción de obra pública y de infraestructura, de inversión pública. Y esa deuda debe ser con bancos de tercer piso como Banobras, como Nacional Financiera o Bancomext, porque son tasas competitivas, no son tasas comerciales como los de las tarjetas de crédito de los bancos comerciales. Ese es el gran dilema que tenemos. Esteban Villegas tiene un déficit mensual de 2,000 millones de pesos que está cubriendo con estos créditos revolventes en banca comercial a corto plazo. Esos son mis comentarios y con esto cierro el día de hoy. Antes, debo agradecer la sintonía. Etel Díaz, Minerva Arreola dice, válgame Dios, ¿de dónde sacan tanta mentira con grandeza? Pues ese es justamente el tema, que no presentan datos y solamente son dichos y es propaganda. A todos ustedes por estar conectados y estar al pie del cañón, a Uciel, Natalia, José Domingo, a Víctor, a Etel Díaz, gracias Etel, Monse Rivas, mi querido amigo Rolando Coronado, Tere Galindo, doctor Rocha Flores, gracias, Mari Carmen Reyes, una vez más a Silverio, Jorge Silverio, ex regidor, Grisel Morales, mi querido amigo Morita, al jefe Pechu por hacer posible este programa, Minerva Arreola y Etel Díaz otra vez, a Carolina, a Mario Uribe, a Sergio López, a la gente que todos los días debate conmigo y que me ayuda también, a mi staff, que de pronto me sacan los pelos de punta, pero que aquí estamos al frente. Agradecerle también, mire, aquí a mis espaldas tengo un cuadro que para mí es como que el espectro que cubre el tema en el que debemos centrarnos, que es la sabiduría, la filosofía, la ética. Es ni más ni menos que la Escuela de Atenas.
que se lo debo y le agradezco a mi querido amigo Fernando Herrera, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que tuvo a bien regalarme este magnífico y grandioso cuadro que me encanta tenerlo aquí en el estudio y que lo comparto con ustedes. Pues bueno, mire, llegó la hora de despedirme. Espero haya disfrutado esta charla. Espero no haberlo atiborrado de tanta información. Es lamentable las mentiras que nos están contando desde el gobierno del Estado. Este informe tipo Toy Story, la verdad que fue lamentable. Ojalá que levantemos la voz. Hace falta que los empresarios levanten la voz. Ellos son los principales afectados en la poca generación de inversiones, la poca infraestructura que tenemos. Empresarios, sindicatos, sociedad civil. Si no levantamos la voz y nos dejamos avasallar por los medios de comunicación acomodaticios y aplaudidores, oficiosos, que solamente reproducen el boletín institucional de comunicación social del Estado, pues bueno, vamos a seguir en las mismas. Me parece que tenemos que dar esa batalla y desde este pequeño medio de comunicación en resistencia que es el Cabaret, le agradezco el favor de su atención. Esté pendiente de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Disfrute estos días, protéjase de la lluvia. Gracias y hasta pronto.